Bien, pues buenos días. Como decía, soy Marc de Infomet y hoy nos tocaba la formación de cómo impulsar eh, la clínica desde tu base de datos. En la descripción de la propia formación salía un concepto que hemos ido comentando en varias formaciones que nosotros le llamamos la calidad del dato. La calidad del dato para nosotros es muy importante. Bueno, por cierto, perdón, antes de empezar, ¿se me está escuchando bien? Tenéis en la barra de herramientas de la derecha un apartado de preguntas donde me podéis ir escribiendo en cualquier momento. Se irán intentando responder todas las preguntas, así que cualquier duda o consulta, pues me podéis ir comentando mediante esta especie de chat. Bien, pues como comentaba, nosotros le damos importancia a la calidad del dato para luego poder medir, sobre todo. Este sería uno de los aspectos más importantes, pero en general es importante en todas las fases del programa. Es decir, empezando por la afiliación de un paciente, si cogemos un paciente cualquiera, y nos vamos a su filiación, donde estamos ahora, no me sirve aquí entrar solamente la calle de esta manera, Margall 200. No, sino que vamos a intentar ser cuidadosos con esto para poder poner toda la información correcta. Lo mismo pasa, por ejemplo, en los campos de teléfono. Este sería uno de los primeros apartados donde le daríamos esa importancia que merece a lo que le llamamos la calidad del dato. Fijaros aquí que si en el campo teléfono móvil tenemos el DNI, por lo que sea, o un formato no válido de teléfono móvil, no nos va a servir de nada. De hecho, me va a decir que debo informar un correo, me va a decir también que el formato del teléfono no es el correcto. Por lo tanto, todo esto es lo que vamos a tener que ir cuidando. Aquí, como decía, ¿qué campos recomendamos como calidad del dato? Sobre todo para las comunicaciones, teléfono y correo. Un correo válido, que sea correo @ correo.es. Perdón, no me está copiando. Es decir, una cuenta de correo válida. ¿De acuerdo? Un segundo. Aquí. Aquí pondríamos un correo con un formato correcto. Como decía, número de teléfono, un formato correcto. Si no tiene número de teléfono, un tercer número de teléfono, no le ponemos. Pero si tiene un teléfono fijo, le pondremos el teléfono fijo con su formato correcto. ¿De acuerdo? Entonces, tener mucho en cuenta esto, sobre todo al personal que está introduciendo datos. Me refiero al personal, por ejemplo, sobre todo de cara a los pacientes y en esta área que estamos comentando, el personal de recepción, ser muy cuidadosos con lo que escriben o lo que no escriben. Pensar que cuando podemos dar de alta a un paciente, y cuando damos de alta a un nuevo paciente, fijaros que tenemos algunos campos como el teléfono 1, teléfono móvil, el campo mail, que son obligatorios. ¿Vale? Esto lo podemos configurar. Esto podemos indicar desde cómo queremos que se comporte a la hora de crear un nuevo paciente. Esto lo generaremos desde el menú de sistema, configuración, configuración. Aquí, como decía, en el apartado de filiación, que sería la segunda pestaña número 3, aquí podemos indicar qué campos queremos que sean obligatorios. Pues aquí en datos obligatorios de filiación podríamos marcar dirección, código postal. Ahora mismo ya teníamos unos campos, los que hemos comentado, que nos aparecían
en azul cielo. ¿De acuerdo? Pensar que todos los campos en azul cielo que nos vayan apareciendo durante el programa son campos requeridos, son campos obligatorios. Esto nos pasará también, aparte de la afiliación, en muchos otros casos. ¿De acuerdo? Entonces, como decía, aquí sería repasar todas las configuraciones para ver cómo queremos que se comporte GESDEN. En este caso, queremos permitir duplicar DNIs, queremos al crear un nuevo paciente, es obligatorio indicar el NIF. Este es muy importante, por ejemplo, o el no permitir duplicar NIF. Dos personas podrían llegar a tener el mismo nombre y apellidos, pero no tendrán el mismo DNI. Por lo tanto, podríamos marcar el no permitir duplicar los NIF. Bueno, entonces, fijaos aquí que también tenemos los campos comodín. Estos campos comodín sirven para cambiar estos campos aquí. Es decir, aquí le podríamos poner, por ejemplo, si este o cualquier paciente es fumador. Nos hará cerrar el programa para que se guarden los cambios. Cerramos un segundo GESDEN, volvemos a abrirlo para que se guarden se apliquen los cambios y cerramos. Vemos un paciente cualquiera. Y fijaros que aquí me ha cambiado este campo comodín 1 a fumador. Estos campos van muy bien, pero siempre recomendamos las respuestas más escuetas posibles. Es decir, si por ejemplo ponemos como este ejemplo de fumador, poner sí o no, simplemente. ¿Por qué? Porque después, a la hora de poder filtrar por todos aquellos pacientes, aplicamos cambios, informes de todos aquellos pacientes que hayamos puesto en el campo comodín algo, podremos buscarlos. Fijaos aquí que ya me aparecen para buscar todos aquellos que en el campo comodín contenga lo que hayamos puesto. Un 1, un 0, sí, no. Entonces, aquí, fijaros que tenemos todos los campos comodín, como decía, para poder filtrarlos. ¿De acuerdo? Entonces, si la respuesta es muy larga, ¿qué va a pasar? Que entonces un compañero habrá puesto sí pero no, el otro sí pero poco, el otro sí pero mucho y no podremos filtrarlos. En cambio, si aquí ponemos que sí, vamos a hacer la prueba, decimos que sí, clicamos, el teléfono, vamos a abrir el paciente que teníamos, Antonio, que ya teníamos el teléfono y demás. Aquí le ponemos sí y aplicamos. Si vamos a los informes de pacientes, como decía, y buscamos por todos aquellos que aquí tenga un sí, me debería de buscar ese paciente que tengo como fumador sí. Fijaos aquí que me pone comodín 1 con sí, es decir, comodín 1 igual a sí. Por lo tanto, podremos usar estos campos comodín para lo que queramos. Siempre recomendamos lo que comentaba. La respuesta, cuanto más corta, más fácil será de poder hacer búsquedas, como el ejemplo que hemos hecho, de buscar todos aquellos pacientes que sean fumadores para enviarles un email, enviarles una carta, una comunicación, cualquier cosa. Vale. Decía que había varios apartados donde la calidad del dato es muy importante. Entre ellos, hemos empezado por la afiliación, que es el primero y uno de los más importantes. La otra sería en la gestión de presupuestos. Cuando creamos un presupuesto nuevo, tenemos la cabecera, luego ya el contenido del presupuesto, o sea, cada paciente será distinto, pero la cabecera hay unos datos que sí podemos, entre comillas, automatizar, como por ejemplo los tipos de presupuesto. Desconozco si ahora mismo los que estáis usando esta categoría de presupuestos, tipificarlos, pero es 100% recomendable. Esto lo encontramos en el menú de sistema. Pues vamos a gestión de tablas.
y nos vamos a tipos de presupuesto. Desde aquí podremos crear tantos tipos como queramos. Pero esto, la ventaja que tiene es que luego otra vez podremos segregar por todos aquellos presupuestos. Por ejemplo, podríamos hacer un ejemplo ahora mismo con todos aquellos presupuestos que sean del tipo cirugía y que hayan sido entregados y aceptados en un periodo de tiempo. Vamos a poner presupuestado entre el pasado y este. Le daremos a preliminar y nos aparece un solo presupuesto. Si no tenemos esta herramienta, cómo tipificarlos, el tipo de presupuesto, todo esto no lo podremos medir. El mismo ejemplo, sobre todo para administradores, directores y demás, lo podríamos ver en el cuadro de mandos. Pues, tenemos aquí, clínica. Como decía, podemos ligar esas categorías de presupuesto en el cuadro de mandos. Fijaos que el cuadro de mandos tiene unas áreas en concreto, ¿vale? Dentro de cada área hay unos gráficos. Bien, estos gráficos se pueden crear los que uno quiera. Nosotros ponemos unos por defecto, pero fijaros aquí que podemos en el más añadir un nuevo widget, un nuevo gráfico. Simplemente le daríamos qué consulta vamos a hacer a la base de datos, sobre qué vamos a relacionarlo, presupuestos, por ejemplo, de los últimos 3 años. Le daríamos un título. Por ejemplo, queremos una categoría y aquí le seleccionamos la categoría en concreto, presupuestos. Bien, aquí nos permite hacer el cuadro de mandos es jugar como si tuviéramos unos ejes X y Y. Es decir, poner por año de presentación y teníamos el tipo de presupuesto. Fijaros que hemos puesto en una columna y en una fila. Podríamos hacerlo a la inversa y ver así los años en columnas. Eso ya, digamos, sería más personal de cada clínica o de cada gestor. ¿De acuerdo? Aparte de esto, aquí me aparece un desplegable que es cómo quiero representar ese gráfico, por ejemplo, en mapa de barras, ahí en tabla de barras, gráfico de barras, y cómo quiero que se comporte este gráfico. Es decir, yo quiero el resultado que sea un contador, simplemente me cuente el número de presupuestos, o que me los sume, o que me haga un promedio. Entonces aquí vamos a poder elegir el que vamos a hacer un promedio por año de presentación, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces aquí podríamos analizar todos estos datos. Como decía, si no teníamos este campo que es tan importante del tipo de presupuesto, no me van a aparecer todos los presupuestos de la clínica. Por lo tanto, no podría acabar midiendo correctamente según qué aspectos de la clínica. Por lo tanto, el segundo aspecto importante a la hora de tener una buena calidad del dato, sobre todo, es en los presupuestos. Aquí decía que teníamos la cabecera, hemos empezado por la tipología de presupuestos, pero también sería conveniente ir rellenando todos los otros campos, es decir, el emisor, el responsable de este presupuesto, con financiación o sin financiación, si ya está aceptada, si ya está rechazada, si es ampliación de otro presupuesto y quién lo ha presentado. A lo mejor tengo una persona en clínica que me presenta todos los presupuestos, que es la encargada o el encargado de presentar todos los presupuestos, pero resulta que tengo más nivel de aceptación de otra persona que no es el encargado de los presupuestos, con lo cual quizá puedo invertir los roles. De manera que ya con un gráfico estamos pudiendo medir el trabajo de nuestra clínica y poder tomar acciones, como por ejemplo esta, cambiarle los roles a 2 trabajadores. A lo mejor una persona pues con el cara a cara se gana a los pacientes y tiene un nivel de aceptación más alto, y la otra persona a lo mejor lo hace por teléfono.
con el tema de los recalls. Pues por lo que sea, cae mejor por teléfono y tiene una aceptación o una aceptación de recalls mayor que otra persona. Con lo cual, todo eso lo tendríamos que medir. Otra cosa a tener en cuenta, nos vamos a sistema, gestión de tablas, serían los motivos de asignación. ¿A qué me refiero con esto? Fijaros aquí que me pregunta el tipo de motivo. Actualización de tarifa, alta de tarifa, abono, anulación de cobro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a configurar para los abonos qué motivos le tengo que dar al programa cuando voy a abonar un documento. Es decir, cuando voy a abonar un documento dentro de GESDEN, obligatoriamente me pide un motivo que indique por qué estamos abonando eso. Pues aquí podemos crear nuestros propios, en este caso, tipos de motivos de rechazo de... Un segundo, por favor. ¿Me podéis confirmar que se está viendo GESDEN, por favor? Sí, vale, perfecto. Gracias, Pilar. Vale, bien. Lo que comentaba, los motivos de asignación. Motivos de asignación, hemos cogido este como ejemplo de abono, pero para cancelar un pedido, para hacer una entrada en la caja fuerte, para hacer una salida en la caja fuerte, todos estos motivos son muy importantes. Anulación de una cita, anulada por doctor o anulada por paciente. Que no se nos dedique una persona a anular citas porque sí, para ponérselas a otro doctor o por, bueno, pues obligatoriamente le va a pedir un motivo. Por lo tanto, sería muy importante poner aquí vuestros motivos personalizados. ¿Por qué cerramos un presupuesto? Un presupuesto tiene unos estados y podría ser que pasen los días de validez del presupuesto y sigamos sin noticias del paciente, pues porque no nos coge el teléfono o porque simplemente pues no lo quiere. Podemos o rechazarlo o cerrar el presupuesto. Si, por ejemplo, como decía, pasa el periodo de validez, pues quedaría cerrado, no quedaría en estado rechazado. En estas cosas son a lo que nos referimos cuando comentamos el concepto de calidad del dato. No es lo mismo cerrar el presupuesto que rechazarlo. Igual que no es lo mismo una anulación que una cita fallada, y parece algo muy obvio, pero cuando vamos a las clínicas nos damos cuenta de que se confunde mucho esa terminología, el anular una cita con que ha fallado, ¿de acuerdo? Entonces, una anulación siempre iría relacionada porque tanto el paciente se ha puesto en contacto con nosotros y ha comentado de que no le va bien para ese día, esa hora, o nosotros
hemos contactado con él para comentarle pues, que ese día no podemos darle visita pues, porque el doctor se ha puesto enfermo o cualquier motivo. Entonces, a raíz de eso, no confundir los estados. El fallada es que no tenemos ningún tipo de noticia, no tenemos noticias del paciente. Lo hemos llamado, no lo hemos localizado y no se ha presentado. Entonces, eso sí lo marcaremos como una cita fallada. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos configurar más referente a la calidad del dato? Por ejemplo, en los cobros. Dentro de los cobros, aparte de poder configurar las cajas por turnos y demás, podemos configurar las formas de pago. Podemos configurar las formas de pago según del banco, incluso. Es decir, aquí le daríamos a una nueva forma de pago, le indicaremos de qué tipo es esa forma de pago, es decir, pues financiación, por ejemplo, de y indicaremos el Banco Santander. Podríamos indicar el coste fijo o el coste variable que nos aplica el Banco Santander para una financiación. Entonces, aquí incluso podríamos crear la financiación y después crear de otro banco otro tipo de financiación. Por lo tanto, ya estamos segregando los pagos según el banco al cual le estamos imputando esa financiación. Entonces, es otra cosa a tener en cuenta a la hora de reflejarlo, por ejemplo, como habíamos visto, en el cuadro de mandos. En el cuadro de mandos puedo ver cuántas financiaciones del Banco Santander tengo, cuántas financiaciones de la Caixa tengo, cuántas financiaciones del otro banco tengo. Entonces, al final de mes o al final de cada trimestre poder medir, o poder negociar con el banco otras condiciones porque veo que el volumen me ha subido. Bien, entonces, nosotros, por eso insistimos tanto en estas configuraciones y del mismo modo, a nivel de configuración, entraríamos dentro de la gestión de tablas. Bien, estos son todo de configuraciones que hacemos dentro de la base de datos para añadir o quitar datos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, plantillas de presupuesto. Otra vez podré, si las tengo categorizadas por tipos de presupuesto, podré ver cuántos presupuestos de primera visita he hecho, cuántos presupuestos de higiene he hecho, cuántos de ortodoncia, etc. etc. Pero hemos comentado también los motivos de asignación. Comentar también los motivos y los resultados de recall. ¿De acuerdo? Acordaros que para poder crear un recall, sí o sí vamos a necesitar unos motivos. Entonces, es importante crear los motivos de recall. Tampoco hace falta crear una lista con 100 motivos, es decir, que cada personal se cree los propios suyos, pero aquí por eso es tan importante, y cuando vamos a las clínicas insistimos en los protocolos y en la, digamos, segregación de puestos de trabajo y dividir bien las tareas de cada uno, porque de esa manera desde el apartado de gestión o de dirección de la clínica podemos definir todo esto, cómo queremos que se comporte la clínica y después asignarle tareas a cada uno. Es decir, esto lo podría hacer dirección, pero quien lo va a usar realmente en el día a día, pues va a ser recepción, ¿no? Pero recepción no va a tener acceso a este apartado para poder modificar o añadir. Vale, perdón, vale. Por otro lado, estábamos aquí en las configuraciones, digámoslo así, de gestión de tablas. Dentro del almacén también muchas veces nos hemos encontrado clínicas que no le dan importancia a, por ejemplo, especificar los fabricantes de los productos, igual que en los presupuestos asignarles unos tipos. Pues para nosotros esto es muy importante porque luego también podrás sacar métricas, podrás medir cuántos gorros gastas, cuántos baberos, cuántos tengo que pedir, qué gasto tengo a final de año.
acuerdo? Entonces, entramos en sistema, gestión de tablas y de momento no nos hemos movido de aquí. Como decía, aquí de las partes más importantes, sobre todo que nosotros consideramos como la calidad del dato y que estos días que ya llevamos confinados y que nos quedan algunos días con tiempo para poder gestionar estas cosas, yo recomendaría, dentro de la afiliación de los pacientes, repasar todos aquellos que no tengan un número de teléfono correcto, que por ejemplo en el mail, como es obligatorio, pues alguien en la clínica ha puesto un punto para que le deje seguir, ¿vale? Todas estas cosas son las que deberíamos de ir cuidando. No sé si tenéis alguna duda, preguntas, sin problema. Vale, entonces, como decíamos, una de las herramientas, ya volveremos después, es el cuadro de mandos. Por otro lado, desde la gestión clínica, gestión de recalls, ¿de acuerdo? Tenemos la gestión de recalls propiamente, que sería la gestión del CRM, que le llamamos nosotros, el Customer Relationship Management. Es una nomenclatura en inglés, pero es una operativa de trabajo que utilizan prácticamente todas las empresas que tengan clientes, por lo tanto, la gran mayoría utilizan sistemas de estos para poder llevar el control de sus clientes, en este caso, de los pacientes. Esto por un lado. ¿Cómo podemos? Fijaros que aquí tenemos tipos de control, tenemos de acciones de recall, seguimiento de deuda, de presupuestos. Si todos los hacemos del mismo tipo de control, no tendremos manera de poder segregarlos. Aquí, si hubiera algún dato que os falta en la tabla o que queréis quitar de esta tabla, pulsando el botón derecho del ratón, podemos personalizar e indicar qué campos queremos que se muestren. Por ejemplo, no me interesa que se muestre el ID, pero sí el campo comentario. Perfecto, aplicar. Configuración guardada y vemos el campo comentario. ¿Para qué nos serviría? Bueno, yo siempre recomiendo poner los montos de los presupuestos, sobre todo cuando es un recall enfocado a presupuestos. ¿Por qué? Porque desde aquí arriba podríamos filtrar todos aquellos que únicamente sean de presupuesto y con el campo comentario filtrar por aquellos, empezando por aquellos que sean de un importe más elevado. Nosotros esta gestión de recall siempre la recomendamos sacar una vez a la semana, sacando la semana en curso. ¿A qué me refiero? Yo el lunes a primera hora, cuando llego a la clínica, abro mi ordenador y le indico que para esta semana cuántos recalls tenemos pendientes por hacer. La cual cosa, aquí, vamos a hacerlo, que me salgan datos. Aquí, si cogemos la semana, veremos que nos saldrá un listado gestionable. Gestionable me refiero a que podemos liquidar prácticamente el mismo día o en el mismo día y al día siguiente. En un par de días lo tenemos liquidado. Aquí nos aparecerán, si trabajamos con recalls, pues un listado de 20, 30 recalls que, como decía, prácticamente es gestionable el mismo día. Si hacemos una búsqueda de todo el mes, nos pueden salir un listado, como hay muchas veces que pasa, de cientos de recalls pendientes por hacer y el primer problema que tiene el personal con esto es cómo priorizar las llamadas, por dónde empiezo, cuál es la primera, y juegan a su criterio. Bueno, pues creo que voy a empezar por aquí. Entonces, para evitar eso, si lo protocolizamos todo, trabajamos con protocolos, ya sabemos que el personal de recepción, una de las tareas que tiene que hacer los lunes a primera hora es sacarse este listado en pantalla y empezar a llamar a los pacientes, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ligado también al mismo tema, tendríamos la captación de pacientes. También es una herramienta y nos gusta mucho para poder recuperar, sobre todo, pacientes que a lo mejor han caído en el olvido. Por ejemplo, pacientes que el último tratamiento haya sido un control X. Pacientes que hayan tenido un presupuesto
hayan tenido un presupuesto en concreto o entre unas fechas. Recalls y citas, pues pacientes sin citas planificadas a futuro y con citas falladas y anuladas hasta el 4/5. Entonces, podríamos simplemente con esta selección nos aparecerían todos los pacientes que no tienen recalls activos y que no tienen citas planificadas a futuro. Aquí le podríamos dar ya directamente a buscar. Entonces, esto nos puede facilitar, como decía, la calidad del dato nos puede facilitar el trabajo operativo del día a día. Por eso es tan importante a la hora de dar de alta a un paciente hacerlo correctamente, a la hora de dar de alta un tratamiento hacerlo correctamente. Sí, sí, hay una pregunta. ¿Cómo diseño un listado cuyo referidor es boca a boca y que figure el nombre del paciente que nos refiere? Gracias. Bien, primero de todo, el boca a boca sería una procedencia, es decir, fijaros aquí, dentro de la administración, referencias, tenemos referidores y procedencias. Vale. Nosotros lo tratamos más que como una persona, que también, fijaros aquí que tenemos al doctor García. Doctor García es una persona. Entonces, desde este apartado podríamos dar de alta tanto de origen como de destino, y lo mismo nos pasaría con las procedencias. ¿Para qué está pensado esto? Esto está pensado también para, a ver si lo encontramos por aquí, con el chat. Vale, esto, pues ¿para qué lo vamos a usar esto? Por ejemplo, para campañas de marketing. Fijaros que en la afiliación de un paciente, aquí yo le pondría procedencia del boca a boca y referencia, podría poner el nombre del paciente. Fijaros que paciente derivado, no seguimiento. Es decir, ya lo hemos derivado a algún otro doctor, lo hemos referido a algún otro doctor y ya no le vamos a dar seguimiento aquí, sino que ha pasado, por ejemplo, en manos del maxilofacial o de quien sea. ¿Vale? Con lo cual, ¿cómo harías ese listado? Primero de todo, creando una procedencia que fuera el boca a boca. ¿Vale? Aquí podemos crear tanto centros médicos, hospitales, como lo que digo, páginas amarillas, boca a boca, redes sociales, etc. Y en referidor y referido a, eso se refiere más a lugares, es decir, de dónde viene, de qué consulta viene, pues viene la consulta del doctor Herrero y dónde lo refiero. Como decía, está más pensado para referirlo a un lugar, para que me entendáis. Es decir, yo lo refiero a otra consulta, lo refiero a otro doctor. Por lo cual, ¿dónde podríamos poner lo que comentas? Pues en procedencia pondríamos el boca a boca y en referencia pondríamos el nombre. Por lo tanto, luego, desde informes, podría haber todos los... Tenía aquí también el listado de referidores. Perdón, estaban guardando cambios. Listado de referidores, simplemente para ver lo que tenemos creado. Y por otro lado, podríamos buscar Corachán, vale. Podríamos buscar todos aquellos pacientes que tengan como referido, procedencia, perdón, aquí, que vengan de la Corachán, que es como el paciente que tenemos abierto justo detrás. Aquí le daríamos a preliminar. Es decir, aquí nos aparecerán todos estos pacientes. Si quisiéramos añadir algún otro campo en este informe, no hay ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Esto sí que para modificar o diseñar estos informes, yo recomendaría poneros en contacto con el departamento de soporte al 934146067. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir al programa que también quiero una columna que después del nombre, por ejemplo, aquí en medio, hubiera una columna que fuera el nombre de este campo. Es el que nos interesa, el campo referencia, que es el que nos interesa para saber el nombre del paciente.
no quedarán vinculados los pacientes. El único vínculo que pueden coger unos pacientes es mediante los datos de facturación, ¿de acuerdo? Si es el tutor legal si es el tutor legal del paciente, entonces sí quedarán vinculados, pero no quedarán vinculados por su procedencia o su referencia. Pero sí que nos aparecerá un listado con todos los pacientes que hayan sido de procedencia boca a boca, y en cada uno de ellos veremos qué paciente lo ha referido. Entonces le diremos al informe que nos muestre el campo referencia, con lo cual después podremos filtrar y ver que hay un paciente que me ha enviado, pues en 3 meses me ha enviado a 15 personas. Entonces quizá tenga una consideración con ese paciente. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería un tipo, podríamos diseñar un informe exclusivo para este listado, y dentro de, como decía, dentro del listado de pacientes, entrando en el diseño, podríamos seleccionar aquel listado de pacientes o aquella plantilla de informe que me convenga. Es decir, yo podría tener creados 2 informes del mismo listado. Podría tener el listado con referencia, por ejemplo, le podría decir, como aquí, listado de pacientes G5, listado con fecha de alta. Le damos, aparecerá un listado totalmente diferente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí simplemente podríamos elegir cómo o hacer el cambio de informe. Bien, como veis, desde este apartado también se pueden medir, por ejemplo, todos aquellos pacientes que, por ejemplo, cumplen años hoy. Si no lo tenemos como obligatorio y no hemos introducido el nacido en, es decir, la fecha de nacimiento del paciente, no nos va a aparecer. Por defecto no viene obligatorio, pero es un campo muy recomendable a tener como obligatorio. Esto es también para curadores en salud, por si es un menor de edad, etc., etc. Por lo tanto, es un campo muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, como listados más importantes, hemos hecho algunas formaciones de listados que consideramos imprescindibles, sobre todo al principio, para poder explotar ciertas áreas del programa. No los voy a repetir todos, pero sí que con los campos que hemos dicho antes podríamos hacer el listado de recalls, el listado de pendientes. ¿Qué pasa si no tengo el teléfono bien puesto de un paciente? Pues que si voy al listado de pendientes o desde este apartado de administración me voy a la gestión de pendientes y resulta que hay un paciente, este mismo, que me debe 8,15 y no tengo su teléfono móvil, no lo podré localizar. O lo tengo, como en este caso, con el DNI en el campo teléfono móvil, pues no podremos ni enviarle ningún SMS, ni poder localizarlo, ni nada. Por lo tanto, en ese aspecto insistimos, porque luego terceros listados que queramos sacar, como el listado de pendientes, que es todo lo que nos deberían nuestros pacientes de dinero a la clínica, no podremos contactar con esos pacientes que realmente nos deben dinero. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta, dudas concretas? No sé si son muy concretas, también os recomendaría hablar con el departamento de soporte. Después también comentaros, tenemos habilitado en el mismo lado donde os habéis inscrito en la formación, justo en el botoncito de al lado. Aquí entramos al Infomet Online y veréis que aquí en la parte del medio tenéis la consultoría personalizada. Bien, esto es un apartado, únicamente tenéis que rellenar el formulario y enviarnos vuestros datos. Nosotros nos pondremos en contacto con vosotros para hacer un pequeño estudio y un pequeño análisis de vuestra clínica. Es totalmente gratuito, no tiene ningún coste de ningún tipo, y haremos un pequeño análisis de vuestra clínica, qué podemos mejorar, en qué áreas. Al fin y al cabo, para ser más operativos, poder coger más visitas
al cabo del día y en el fondo, como todas las empresas, pues acabar facturando más de lo que, o mejorando nuestra productividad en clínica. Bueno, entonces, bueno, os recomiendo y os invito a poner vuestros datos, a que nos enviéis, lo dicho, vuestros datos para poder hacer estos pequeños estudios y ver así también qué áreas podríamos potenciar. Una de las cosas, por ejemplo, que me da el cuadro de mandos, que parece, muchas veces no se tiene, perdón, muchas veces no se tiene en cuenta y son cosas a medir. Últimamente, bueno, y cada vez más, las clínicas dentales están abogando por la gestión más que por la operativa de clínica. Cada vez vemos más doctores que antes únicamente tocaban bocas, como el que dice, y ahora ya se pasan un día o una mañana simplemente haciendo tareas de gestión de la clínica. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas que os quería enseñar y es que dentro de la agenda, por ejemplo, dentro de las primeras visitas, ¿de acuerdo? Podríamos ver el número de primeras visitas desde el apartado de producción. Por ejemplo, en los favoritos, nosotros ya dejamos unos por defecto, incluso podemos ver la pirámide de población, qué tipo de público tengo en la clínica, si es más mayor, si es de una franja de edad de entre 30 y 40 años, ¿de acuerdo? Entonces, este es un primer cuadro de mandos. Ahora ya empezaréis a recibir más notificaciones por nuestra parte sobre el nuevo software que hemos sacado, entre ellos GESDEN One y un nuevo cuadro de mandos, que lo tenéis en pantalla. Fijaros aquí que podemos ver, como decía, teníamos unos widgets, unos gráficos personalizados, tenemos la pirámide de población, por lo tanto podemos saber que nuestros picos están en gente de 18 a 30 años o de 40 a 50, por lo tanto, si las barras están para abajo, pues tendremos que renovar pacientes para que venga gente más joven y a la vez orientar nuestra producción, pues quizá más a implantología y demás que a estética dental, porque gente joven quizá no viene, y si es al revés, la pirámide cambia, pues entonces invertir esas decisiones, es decir, generar más tratamientos, pues quizá estética o promociones de estética y demás, que no algunos tratamientos más orientados a gente más mayor. Perdón, la consultoría personalizada, viene a la clínica a explicarlos, gracias. La consultoría personalizada empezáis por teléfono, a partir de ahí con mis compañeros os irán indicando, ¿de acuerdo? Empezaremos primero pues comentando, os darán como unos tips o unos protocolos, os darán unas maneras de trabajar que podréis poner en práctica. Volverán a contactar con vosotros. Entonces, es todo un proceso. No es de venir a hacer una consultoría y ya está, sino que es todo un proceso, con lo cual empezamos sí por teléfono y después no hay ningún problema en ir in situ a la clínica. De hecho, muchas clínicas ya están abogando por hacer mínimo una consultoría / formación, pues le podríamos llamar como quieras, porque empezaríamos con unas consultorías, pero al final acabamos con formaciones. Si introducimos nuevas áreas, pues hay que formarse sobre estas nuevas áreas. Por lo tanto, estas formaciones se hacen in situ, no hay ningún problema, y también se hacen online. Con lo cual, ya te digo, esto es todo un proceso, el cual se va viendo sobre la marcha y vais a ir decidiendo vosotros mismos qué es lo que os conviene más para vuestra clínica. Como decía, ya hay muchas clínicas que nosotros siempre abogamos por eso, aunque nuestro negocio, digamos, no esté en las formaciones, ni mucho menos, sino lo tenemos en un programa, se llama GESDEN,
pero sí que recomendamos encarecidamente mínimo una formación al año hacerla. Es un coste relativamente bajo para lo que es una clínica y es una vez al año. Con esa formación anual te permite, pues, si has incorporado personal que se puede poner al día, podemos unificar criterios, muchas veces viene personal porque ya han trabajado en otras clínicas, tienen otras maneras de funcionar, etc. etc. Todo esto siempre previo consensuado con dirección de la clínica. Es decir, nosotros no tomamos ninguna acción si no lo hemos consensuado con la dirección de clínica. Entonces, aquí lo ideal es que previo a la formación hay una reunión con la dirección de clínica para establecer unas pautas de cómo va a ir el proceso de formativo. Es decir, vamos a dividir el personal en áreas, el personal de recepción, el personal auxiliar, el médico, el de gestión. Vamos a dar formación únicamente de unas áreas en concreto. Entonces, aquí es donde muchas veces os ponemos los deberes de poder identificar, pues, las tareas de cada uno de vuestros trabajadores o de cada área, de recepción, de auxiliar y demás, para luego nosotros poderlo traducir a GESDEN y al fin y al cabo para que podáis ser lo más operativos posible. Nos encontramos en muchas ocasiones de que se explota muy poco toda la funcionalidad que tiene GESDEN y es una pena porque podríamos llegar a tener una gestión integral de la clínica, es decir, podríamos gestionar la clínica al 100% con GESDEN, tener su apartado de contabilidad, incluso podemos exportar archivos al ContaPlus, a la 3, Logiwin, etc. etc. Con lo cual tenemos también el envío a protésicos, ahora ligado a Denbox. Denbox es una... Perdón. Denbox es una plataforma de comunicación con los laboratorios. Ahora también saldrá una nueva promoción con todo esto del Denbox, con lo cual al final ya tendríamos o acabaríamos teniendo centralizada toda la información de clínica. Y jugando con el cuadro de mandos, pues podríamos complementarlo para que yo desde casa, antes de salir de casa o antes de ir a trabajar o lo que sea, pues puedo ver en tiempo real cómo está la clínica o aquellos indicadores que yo me he creado personalizados para mí. Con lo cual, lo recomendamos. Bien, pues si no hay más preguntas, yo daría ya la formación como por finalizada. Simplemente insistir que impulsamos vuestra clínica a través de la base de datos. Nos referimos a la calidad del dato, a cómo gestionar esos datos, pero viniendo de una base correcta, es decir, introduciendo bien todos los datos, toda la documentación, etc. etc. Así que espero que les haya servido. Muchas gracias por la asistencia, por estar ahí y un saludo a todos. Gracias. Preguntabas, la última actualización de GESDEN es GESDEN One. Sí, correcto. No sé si lo tendré ahora disponible. Sí, veo que lo tengo disponible. Este sería la nueva actualización. Ahora mismo, como G5, como versión escritorio, estamos poniendo la versión 5.26. Y luego tenemos este producto nuevo, GESDEN One, orientado a... Es una actualización por 100 del G5, es versión web y lo tenemos ya operativo, con lo cual en breve vais a empezar a recibir durante este mes información al respecto.
Ya os aviso que es un lanzamiento muy novedoso y nada, os invito a todos a, como mínimo, si queréis información, pues recoger la información, a comentarnos lo que sea desde el correo que tenemos habilitado en soporte@grupoinfomet.es, desde infometonline@grupoinfomet.es o llamándonos al teléfono. Estaremos encantados de poder ayudaros a daros información, perdón, sobre GESDEN One. ¿De acuerdo? Este sería el GESDEN One. Lo veríamos de esta manera, ya veis que va rápido y fluido. No voy a entrar ahora en cada uno de los apartados ni a mostrarlo y demás, pero sí que, bueno, simplemente echar una ojeada para todas aquellas funcionalidades. Fijaros que ya lo tenemos todo integrado, tenemos archivos que podemos subir 3D, desde aquí podemos acceder directamente a la agenda. Fijaros que se me abre en otra pestaña para poder tener las dos aplicaciones, que son dos aplicaciones en una, las dos aplicaciones abiertas. Por lo tanto, desde aquí cambia totalmente la funcionalidad. Podríamos ir, evidentemente, no está habilitado el recurso, por lo tanto me da error. ¿De acuerdo? Pero esta sería la nueva versión o el nuevo producto de Infomet respecto a G5. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias a todos y un saludo.